En abril de 1857, un corredor itinerante de algodón de Charleston descubrió algo que lo perseguiría hasta su muerte, 30 años después. Mientras revisaba los libros de contabilidad de una modesta hacienda llamada Moss Creek, en el centro de Georgia, advirtió un patrón peculiar en los registros de ventas. 23 esclavos varones vendidos en el transcurso de 15 años. Cada uno había alcanzado precios muy por encima del valor de mercado. Cada registro iba acompañado por una nota en el margen. Condición óptima, certificado. Lo que aquel corredor no podía saber entonces era que esas dos palabras ocultaban un secreto tan perturbador que cuando la verdad por fin emergiera, amenazaría con deshilvanar las mentiras cuidadosamente construidas por las familias más prominentes de Georgia. Durante décadas, las autoridades locales enterraron pruebas, quemaron documentos y silenciaron testigos. Pero algunos secretos se niegan a permanecer sepultados, sobre todo cuando están escritos con sangre y registrados con meticuloso detalle por una mujer que entendió que el arma más poderosa no es la violencia, es la verdad. Antes de continuar con la historia de Eleanor Creswell y de la plantación que se convirtió en tumba tanto de cuerpos como de reputaciones, necesito pedirte algo. Si nos escuchas desde Georgia o desde cualquier lugar del sur, deja un comentario diciendo de qué ciudad o estado eres. Y si esta introducción ya te ha puesto la piel de gallina, pulsa suscribirte porque lo que estás a punto de oír te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el sur anterior a la guerra civil. En Ecos del Yugo, exploramos estas verdades incómodas. Dicho esto, lo que el corredor de Charleston presenció aquella tarde primaveral era apenas la superficie de algo mucho más profundo. Una operación calculada que funcionaba con suavidad desde 1841. La plantación Moss Creek ocupaba 70 acres de suelo arcilloso, encajada entre el río Oconee y el camino del condado que conectaba Milledgeville con Augusta. No figuraba entre las grandes haciendas que definían la aristocracia sureña. No había mansión de columnas blancas, ni jardines extensos, ni fama de fiestas fastuosas. Moss Creek era conocida por su eficiencia. La casa principal era una estructura modesta de 2 pisos, construida con madera local, funcional más que impresionante, rodeada por 12 cabañas de esclavos, una desmotadora de algodón, una casa de ahumado y un granero que los lugareños consideraban inusualmente grande para una plantación de ese tamaño. Eleanor Creswell había heredado Moss Creek en 1840, cuando su marido Thomas murió de manera repentina de lo que el médico registró como apoplejía. Tenía 31 años, sin hijos según los archivos públicos, y sus vecinos esperaban que vendiera la propiedad y regresara a Savannah, donde su familia mantenía un respetable negocio naviero. En vez de eso, despidió al capataz que su marido había contratado. Asumió ella misma la administración y, en menos de un año, transformó a Moss Creek de una operación tambaleante en una de las plantaciones medianas más rentables del condado. Logró esta hazaña mediante lo que llamaba adquisición y descarte estratégicos. Mientras otros hacendados conservaban a sus esclavos durante generaciones, formando comunidades de familias que trabajaban la misma tierra que sus padres y abuelos, Eleanor trataba a su fuerza laboral como una cartera de inversión cuidadosamente gestionada. Compraba jóvenes esclavos varones en el mercado, los mantenía entre 12 y 18 meses, y luego los vendía con sustanciales ganancias a plantadores de Alabama, Mississippi y Luisiana, estados donde la frontera algodonera en expansión generaba una demanda interminable de mano de obra. Las mujeres en Moss Creek, nunca más de 6 o 7 a la vez, permanecían de forma permanente. Trabajaban en la cocina, el huerto y la casa. Eran mayores, ya fuera de la edad fértil, elegidas específicamente por su incapacidad de procrear. Eleanor no tenía interés en criar niños esclavizados ni paciencia para las complicaciones de las familias. Quería eficiencia, ganancias y algo más. Algo que sus vecinos no comprenderían hasta que fuera demasiado tarde. Para 1845, Eleanor había ganado fama de mujer de negocios astuta. Los hacendados, que al principio se negaban a negociar con una mujer, terminaron rindiéndose, a regañadientes, ante su dominio de los rendimientos del algodón, la gestión de suelos y los precios de mercado. No socializaba, no iba a la iglesia, no participaba en los rituales que definían la feminidad sureña. Cuando la presionaban por su conducta impropia, sonreía con una mueca calculada que nunca alcanzaba sus ojos y decía que la viudez la había liberado del peso de las apariencias. Nadie sabía, ni podía sospechar, que Eleanor llevaba 3 juegos de libros. El primero era el libro de cuentas ordinario,
gastos, cosechas, ventas, disponible para cualquier vecino o recaudador de impuestos. El segundo registraba las utilidades reales de Moss Creek, cifras mucho más altas que las consignadas en el libro oficial. El tercer juego se guardaba en una caja de hierro bajo las tablas del piso de su dormitorio, escrita en un código propio, un cifrado basado en manifiestos de carga que había aprendido del negocio naviero de su padre en Savannah. En esas páginas cifradas, Eleanor lo registraba todo. Nombres, fechas, descripciones físicas y, sobre todo, observaciones que a un lector casual nada le dirían, pero que significaban todo para quien entendiera lo que estaba construyendo. Junto a cada nombre anotaba color de ojos, textura del cabello, forma de la nariz, trazo de la mandíbula, el tono de la piel bajo distintas luces. Estaba creando un catálogo, un registro genealógico que sería invaluable cuando llegara el momento de hacer sus acusaciones. La rutina en Moss Creek no variaba. Cuando Eleanor compraba a un nuevo esclavo, siempre varón, siempre entre 18 y 25 años, siempre fuerte y sano, lo mantenía separado del resto durante la primera semana. Los otros esclavizados sabían lo que eso significaba, aunque jamás lo mencionaban, ni siquiera entre ellos. Algunas cosas eran demasiado peligrosas para decirse, aún en susurros. La séptima noche, Eleanor convocaba al joven a la casa principal. Lo que ocurría tras esas puertas quedaba allí dentro. Pero quienes trabajaban en la casa notaban ciertos detalles. Que Eleanor siempre se bañaba antes. Que vestía un gris liso, sin adornos, que mantenía una lámpara encendida en su dormitorio hasta pasada la medianoche. Notaban que los muchachos que salían a la mañana siguiente caminaban distinto. La mirada baja, los hombros encorvados, como intentando hacerse más pequeños. Y notaban que, al día siguiente, Eleanor se encerraba horas en su estudio, con la caja de hierro abierta a su lado, escribiendo en su libro privado con la concentración de un escribano que asienta una declaración legal. La primera desaparición ocurrió en el otoño de 1843, aunque pasarían años antes de que alguien la vinculara con Moss Creek. Un hombre llamado Samuel, vendido a un plantador de algodón en Alabama por la notable suma de $1,800, nunca llegó a su destino. El comprador envió una carta airada exigiendo al esclavo o la devolución del dinero. Eleanor respondió con copias de la factura de venta, un recibo firmado por el conductor que había transportado a Samuel y una cortés expresión de preocupación. El asunto se archivó. Los esclavos huían. Todos lo sabían. Tal vez Samuel había aprovechado el viaje hacia el oeste para buscar la libertad. 6 meses después, otro hombre vendido por Eleanor, Isaac, comprado por un plantador en Mississippi, desapareció de igual modo entre Georgia y su destino. Otra vez, documentación impecable. Otra vez, el comprador aceptó a regañadientes la pérdida. Que 2 hombres de la misma hacienda pequeña escaparan con éxito parecía poco probable, pero no imposible. Para 1847, 5 hombres vendidos por Moss Creek habían desaparecido sin dejar rastro. El patrón debió haber encendido alarmas, pero no fue así. Los compradores estaban dispersos en 3 estados. La comunicación entre plantadores era esporádica y la reputación de Eleanor por su trato honesto seguía intacta. Siempre aportaba documentos, siempre mostraba la preocupación adecuada, siempre sugería que los hombres habían huido a la primera oportunidad. En un sistema cimentado en la premisa de que los esclavizados buscaban la libertad constantemente, su explicación no solo era verosímil, se esperaba. Lo que nadie sabía era que ninguno de aquellos hombres había salido de Georgia. Sus cuerpos yacían en tumbas sin nombre en tierras de Moss Creek, enterrados en una sección del predio de suelo pedregoso, impropio para el algodón, donde Eleanor había indicado a los peones que jamás araran porque pensaba plantar allí un huerto algún día. El huerto nunca se materializó, pero aquella franja quedó intacta, llenándose lentamente de muertos. Los asesinatos seguían un patrón tan preciso como todo lo que hacía Eleanor. Tras completar su ritual con cada joven y asentar las observaciones en el libro cifrado, esperaba. Lo trataba bien durante los meses restantes en Moss Creek, asegurándose de que ganara peso y músculo para hacerlo más valioso en el mercado. Lo enviaba a un médico, quien certificaba su condición óptima. Concertaba la venta, siempre a un comprador a por lo menos 300 millas, siempre mediante intermediarios encargados del transporte. Y luego, 3 días antes de la partida, lo citaba al granero, ya entrada la noche. Aquel granero que los vecinos consideraban extrañamente grande, el mismo donde no solo guardaba aperos y heno, sino un cuartito al fondo, accesible por una puerta que siempre mantenía bajo llave.
Allí ofrecía una bebida. Whisky, decía, un raro obsequio antes del viaje. El whisky llevaba láudano, lo suficiente para adormecer, no para dejar inconsciente. Lo necesitaba despierto para lo que venía. Lo necesitaba consciente. Entonces le mostraba el libro. Le explicaba con voz calma y medida exactamente qué había documentado, los rasgos que había anotado, aquellos que coincidían con nombres que él jamás había visto, nombres que nada le decían. Y le detallaba lo que planeaba hacer con esa información, cómo pensaba usarla para destruir familias, para exponer hipocresías, para derribar la estructura misma de la sociedad sureña. Observaba su rostro mientras la comprensión cuajaba, mientras entendía que no lo habían elegido por su fuerza o su juventud, sino porque portaba ciertos rasgos que Eleanor llevaba tiempo buscando, rasgos que lo hacían valioso no como mano de obra, sino como prueba. Y cuando el láudano lo arrastraba a un sopor más hondo, llamaba a la única persona en Moss Creek que conocía el alcance total de sus planes, la única en quien confiaba sus secretos, la única que compartía su odio por el sistema que había creado lugares como Moss Creek. De las sombras del granero emergía su hijo, y juntos finalizaban la tarea que habían iniciado años atrás. Henry Creswell no debía existir. Según los registros públicos, los censos y los archivos de la iglesia, Eleanor y Thomas Creswell habían permanecido sin hijos durante sus 12 años de matrimonio. Eso era cierto, en parte. Lo que los documentos no revelaban era que Eleanor había dado a luz a un niño en 1829, 7 años antes de casarse, cuando tenía apenas 20 años y era soltera, un escándalo que habría destruido la reputación de su familia en la cerrada sociedad mercantil de Savannah. El padre del niño era un hombre que su propio padre jamás habría aceptado, ni mucho menos reconocido. Un esclavo del puerto de Savannah, un cargador que trabajaba para la empresa naviera de los Creswell. Su inteligencia y dignidad silenciosa habían cautivado a la joven Eleanor durante un verano en que su rebeldía coincidió con la distracción de sus padres por asuntos de negocio. Pero cuando su embarazo ya no pudo ocultarse, aquel hombre fue vendido de inmediato a una plantación azucarera en Luisiana, donde la esperanza de vida de un esclavo de campo se medía en años, no en décadas. Eleanor nunca volvió a verlo. Años después supo, mediante averiguaciones discretas, que había muerto en 1835, agotado en los cañaverales, arrojado a una fosa anónima. Aquella noticia solidificó algo dentro de ella. Su dolor y su furia se transformaron en una determinación helada y peligrosa. Un plan. Uno que tardaría décadas en ejecutar, pero que incendiaría los cimientos de todo lo que los hombres responsables de su desgracia consideraban sagrado. El niño fue enviado al norte antes de cumplir un año, confiado a una tía materna viuda en Filadelfia, quien lo crió como si fuera su hijo adoptivo. Eleanor lo visitaba una vez al año, siempre en invierno, justificando sus viajes entre Georgia y Pensilvania como obligaciones familiares. Henry creció sabiendo quién era realmente su madre, pero comprendiendo que jamás podría reclamarla en público, que solo podía llamarla tía Eleanor, cuando había oídos alrededor. También creció conociendo lo que había sido su padre, un hombre nacido esclavo, inteligente y digno, que había sido destruido por un sistema despiadado. Aquella verdad moldeó en él una mezcla de orgullo y resentimiento, y una comprensión temprana de la injusticia que gobernaba el mundo en que vivían. Henry volvió a Georgia en 1841, un año después de la muerte de Thomas Creswell. No lo hizo como hijo, sino bajo el nombre de Henry Lell, un comerciante itinerante de implementos agrícolas, un respetable hombre de negocios de Filadelfia, con credenciales legítimas y reputación intachable. Se hospedaba en pensiones de Milledgeville y Augusta. Realizaba viajes regulares por la región central de Georgia y de tanto en tanto visitaba Moss Creek para discutir compras de equipo agrícola con la eficiente viuda Creswell. Nadie sospechaba que esas visitas a veces duraban días, que Henry tenía una habitación propia en la casa principal y que madre e hijo pasaban largas noches revisando el libro cifrado, planeando sus próximos movimientos. Tampoco nadie imaginaba que aquel granero desmesurado escondía un secreto aún mayor. Un sótano oculto, accesible a través de una trampilla bajo el heno. Allí se guardaban herramientas especiales, y allí se llevaban a cabo tareas que requerían absoluta privacidad. La selección de las víctimas era meticulosa. Eleanor no compraba hombres al azar. Cada uno había sido investigado de antemano. Visitaba mercados en Savannah,
Augusta y Milledgeville, examinando a los jóvenes con la atención de un criador de caballos que estudia linajes. Pero no miraba dientes ni músculos, miraba rostros. Llevaba años reuniendo información sobre las familias más prominentes de Georgia. Estudiaba genealogías, rastreaba escándalos, aprendía los secretos cuidadosamente ocultos. Sabía qué hacendados habían engendrado hijos con mujeres esclavizadas, qué familias habían ocultado ramas mestizas, qué hombres mantenían discretos hogares secundarios con concubinas negras. Eleanor conocía esos secretos porque los hombres ricos raramente eran discretos, porque los esclavos de las grandes casas hablaban entre sí, y porque existían redes de información que la sociedad blanca jamás imaginó. Cuando hallaba a un joven cuyos rasgos coincidían con los de una familia poderosa, la nariz de los Rutledge, la mandíbula de los Pemberton, los ojos verde grisáceos de los Caldwell, lo compraba sin reparar en precio. Lo llevaba a Moss Creek, completaba su ritual y registraba cada detalle que pudiera probar paternidad. Color de ojos, textura del cabello, tono de piel en distintas luces, forma de orejas, patrones de pecas o marcas de nacimiento. Todo lo que pudiera convencer a un jurado, si algún día llegaba a eso. Pero Eleanor no creía en la justicia sureña. Sabía que ningún tribunal le daría la razón contra las familias que pretendía exponer. Su arma no era la ley, era la vergüenza. Estaba construyendo un archivo que obligaría a los orgullosos a enfrentar verdades que habían negado por generaciones, que revelaría la hipocresía de un sistema que definía humanidad por raza, mientras sus defensores cruzaban esos límites una y otra vez. Los hombres que escogía se convertían en pruebas vivas de esa contradicción. Y luego, porque las pruebas vivas podían huir, negar o desaparecer, Eleanor las convertía en pruebas muertas. Cuerpos que podían desenterrarse, huesos que podían medirse, evidencias que no mentían ni escapaban. Para 1850, 13 hombres yacían enterrados en la sección inculta de Moss Creek. 13 conjuntos de medidas anotadas en el libro cifrado de Eleanor. 13 familias marcadas para la destrucción, aguardando solo que ella decidiera cuándo revelar lo que sabía. Pero el país empezaba a cambiar. Las tensiones entre el norte y el sur crecían. El compromiso de 1850 había aliviado momentáneamente los conflictos sobre la expansión de la esclavitud, pero todos percibían la fragilidad de esa paz. Eleanor comenzó a temer que su plan, tan meticulosamente preparado, nunca alcanzara su desenlace. Si la guerra que muchos veían venir estallaba, tal vez destruiría no solo al sur, sino también su oportunidad de desenmascarar la hipocresía que había jurado exponer. Entonces, en el verano de 1856, llegó una carta que cambiaría todo y la obligaría a acelerar su cronograma. Provenía de Boston y estaba dirigida a la viuda Creswell. Firmaba un tal Daniel Harrington, abogado y corresponsal de un periódico abolicionista llamado The Liberator. Decía haber recibido información, de fuentes que no especificaba, sobre ciertas irregularidades en su plantación. Tenía preguntas sobre sus prácticas comerciales, sobre la rotación inusual de su fuerza laboral y sobre varios hombres que habían desaparecido tras ser vendidos. Planeaba viajar por Georgia en septiembre y esperaba poder visitarla para discutir esos asuntos. Eleanor leyó la carta 3 veces, con las manos firmes y el rostro inexpresivo. Luego mandó llamar a Henry, que por casualidad estaba de visita aquella semana, y le mostró el mensaje. «Alguien ha estado hablando», dijo en voz baja. «Alguien sabe más de lo que debería». Henry estudió la carta con preocupación. Su semblante, tan parecido al de su padre, se ensombreció. «¿Nos detenemos?», preguntó. «Podemos mantenernos en silencio hasta que pierda interés». Eleanor esbozó su típica sonrisa tensa, aquella que nunca llegaba a los ojos. «No, lo invitaremos. Le mostraremos exactamente lo que espera ver. Una plantación próspera, dirigida por una viuda competente. Y luego averiguaremos quién lo envió. ¿Y cuánto sabe en realidad?». Lo que Eleanor no comprendía aún era que la carta de Harrington no era el inicio de su problema, sino el presagio de algo mucho más peligroso. Una cadena de acontecimientos que arrastraría todos sus secretos a la luz mucho antes de lo previsto. El 15 de septiembre de 1856, Daniel Harrington llegó a Moss Creek en un carruaje alquilado en Milledgeville. Tenía 42 años, delgado, anguloso, con la piel pálida de quien pasa la vida entre documentos. Vestía un traje oscuro, demasiado pesado para el calor de Georgia, y sus manos manchadas de tinta revelaban su oficio. No era un aristócrata abolicionista de salón, sino un abogado trabajador. Eleanor lo recibió en el salón principal,
Una habitación ordenada, limpia, pero deliberadamente modesta, sin muebles caros ni adornos ostentosos. Nada que insinuara que Moss Creek producía ganancias superiores a las declaradas. Le sirvió agua fresca y escuchó con calma su propósito. «Señora Creswell», comenzó él con un marcado acento de Boston, «seré directo. He recibido comunicaciones de personas que aseguran que su plantación opera bajo circunstancias inusuales. Mantiene usted una fuerza laboral exclusivamente masculina. Los hombres son vendidos al poco tiempo y varios han desaparecido durante el transporte». Eleanor lo miró sin pestañear. «Está mal informado, señor Harrington. Mantengo un pequeño grupo de mujeres para las tareas domésticas. Los varones que adquiero permanecen de 12 a 18 meses. Invierto en su salud y capacitación y luego los vendo con beneficio. Si algunos desaparecen es porque escapan. Entrego documentación y certificados médicos a los compradores. Si los esclavos huyen, refleja su desesperación, no mis prácticas». Harrington sacó una libreta. «Tengo 5 casos documentados de hombres vendidos por usted que jamás llegaron a destino. 5 desapariciones en 12 años, una cifra significativa». Eleanor respondió con frialdad. «Parece que un abogado de Boston ve patrones donde desea verlos. ¿Vino buscando crueldad, algo que impresione a sus amigos abolicionistas? Pero no lo hallará. Moss Creek es un negocio, eficiente y legal. Nada más. Entonces no le molestará si permanezco unos días por la zona para entrevistar a sus vecinos y quizá a sus esclavos». Su expresión siguió serena. «Pierda su tiempo como guste. Mis vecinos confirmarán que soy una administradora capaz. Y usted sabe que el testimonio de un esclavo carece de peso legal. Dirán lo que crean que quiere oír. Aún así, me gustaría intentarlo». Eleanor alisó su falda. «No se lo impediré. Pero le advierto, su presencia, haciendo preguntas y difundiendo ideas del norte, no será bien recibida. Georgia no es Boston. Aquí la gente protege a los suyos y no tolera interferencias». No era exactamente una amenaza, pero el mensaje estaba claro. Harrington se marchó con la inquietud de quien percibe una verdad oculta. Eleanor había estado demasiado preparada, demasiado tranquila, y aunque nada en su conducta era incriminatorio, algo en su instinto le decía que en Moss Creek faltaban piezas. La historia oculta detrás de Moss Creek comenzó mucho antes de que los registros mostraran las primeras desapariciones. Eleanor Creswell no era solo una viuda astuta, era una mujer marcada por un pasado que la sociedad jamás habría perdonado. A los 20 años, en 1829, había dado a luz a un hijo fuera del matrimonio. El padre era un hombre esclavizado, un trabajador de los muelles de Savannah empleado en los negocios marítimos de su familia. Su inteligencia y dignidad habían cautivado a la joven Eleanor, pero su amor fue considerado una vergüenza. Cuando el embarazo salió a la luz, su padre vendió al hombre inmediatamente a una plantación azucarera en Luisiana, donde moriría apenas unos años después, agotado y sin nombre, como tantos otros. El niño fue enviado al norte, a Filadelfia, para ser criado por una tía viuda bajo otra identidad. Eleanor lo visitaba cada invierno, y aunque el mundo lo conocía como Henry Lell, él siempre supo la verdad. Era hijo de una mujer blanca y un hombre esclavizado. Creció entre dos mundos, comprendiendo que nunca podría pertenecer del todo a ninguno. Esa herida compartida los uniría en una causa silenciosa y peligrosa. Cuando Thomas Creswell murió en 1840, Eleanor no solo heredó Moss Creek, sino también la libertad de ejecutar su plan. En 1841, Henry regresó a Georgia bajo su identidad ficticia, un comerciante de implementos agrícolas, respetado, discreto, con documentos en regla y una reputación intachable. Nadie sospechó que aquel visitante que ocasionalmente se hospedaba en la plantación era su hijo, ni que madre e hijo pasaban las noches revisando un libro cifrado escondido bajo el suelo del dormitorio, en el que Eleanor registraba nombres, descripciones y observaciones con una precisión científica. Lo que construían juntos no era solo un registro contable, era un archivo de sangre, una prueba meticulosa destinada a exponer una verdad que la sociedad blanca del sur había ocultado durante generaciones. Que los mismos hombres que proclamaban la pureza racial eran los que, en secreto, engendraban hijos con mujeres esclavizadas. Eleanor no buscaba dinero ni venganza inmediata, buscaba humillación pública. Su propósito era forzar a la élite a enfrentarse a su propia hipocresía. Cada hombre que compraba debía tener rasgos específicos: la mandíbula de los Pemberton, la nariz de los Rutledge, los ojos verdosos de los Caldwell, señales que delataban linajes prohibidos.
Los elegidos eran llevados a Moss Creek, sometidos a su ritual y finalmente eliminados, convertidos en pruebas permanentes. Para Eleanor, aquellos cuerpos eran testigos silenciosos de un sistema podrido. Las pruebas vivas podían escapar, negar o ser vendidas de nuevo. Pero las pruebas muertas, enterradas en su terreno y documentadas con medidas y descripciones, no podían mentir. Era un proyecto de justicia fría, un sacrificio en nombre de una verdad que algún día destruiría a los culpables. Con el paso de los años, su colección macabra creció. Para 1850, 13 hombres habían desaparecido de los registros públicos, enterrados en una franja de tierra rocosa, donde Eleanor decía que algún día plantaría un huerto. Ningún árbol brotó allí jamás, pero el suelo se fue llenando de huesos. Nadie sospechaba de ella. Los compradores daban por hecho que los esclavos habían escapado en su camino al oeste, y su reputación como negociante honesta permanecía intacta. Sin embargo, los tiempos estaban cambiando. El sur bullía de tensiones y la guerra civil comenzaba a gestarse. Eleanor temía que su plan quedara incompleto antes de poder revelarlo. Y fue entonces, en 1856, cuando una carta desde Boston encendió las alarmas. Un abogado abolicionista llamado Daniel Harrington había escuchado rumores sobre su plantación. Quería visitarla, hacer preguntas, conocer la verdad. Eleanor comprendió que su secreto estaba en peligro, pero en lugar de huir, decidió enfrentarlo. Lo invitaría a entrar en su mundo y lo envolvería con la apariencia de una plantación ejemplar, sin imaginar que aquel encuentro sería el principio del fin. El 15 de septiembre de 1856, Daniel Harrington llegó a Moss Creek bajo el sol abrasador de Georgia. Su traje oscuro y su porte severo contrastaban con el aire húmedo del campo. Era un abogado de Boston, investigador y colaborador de The Liberator, uno de los periódicos abolicionistas más influyentes del norte. Había escuchado historias inquietantes sobre aquella plantación, relatos de esclavos desaparecidos, registros incompletos y transacciones demasiado lucrativas para ser casualidad. Su propósito era descubrir si en Moss Creek se escondía una verdad más profunda, quizás una atrocidad. Eleanor lo recibió en su salón, con la cortesía fría de una anfitriona que no teme a las preguntas. La casa, sencilla pero impecable, no mostraba signos de riqueza excesiva. Ofreció agua fresca, no té. Respondió cada consulta con calma, sin perder la compostura ni levantar la voz. Harrington notó que nada parecía fuera de lugar, pero su intuición le gritaba que algo en esa plantación no encajaba. He revisado registros, dijo. Hay hombres vendidos desde aquí que jamás llegaron a destino. 5 desapariciones documentadas. Eleanor arqueó una ceja. Los esclavos huyen, señor Harrington. Usted lo sabe. Georgia no es Boston. Aquí, si alguien desaparece, se asume que escapó. Pero en todos los casos la documentación fue perfecta. Demasiado perfecta, replicó él. Certificados médicos, recibos, testimonios. Como si alguien cuidara cada detalle para que nada pareciera sospechoso. Eleanor sostuvo su mirada, helada y calculadora. Acusa usted sin pruebas. No encontrará crueldad aquí. Solo una mujer viuda, administrando un negocio como mejor sabe. Harrington no insistió, pero antes de irse pidió permiso para recorrer la plantación y hablar con los esclavos. Eleanor aceptó con una sonrisa tensa. Sabía que ninguno de ellos se atrevería a hablar. El miedo era una cadena más fuerte que cualquier grillete. Durante los 2 días siguientes, el abogado recorrió los campos, tomó notas, conversó con vecinos, examinó registros del condado. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero un detalle lo inquietó profundamente. Un granero excesivamente amplio para las necesidades de una finca tan pequeña. No tenía explicación lógica, y cuando intentó acercarse, encontró la puerta cerrada con una gruesa cadena. La tercera noche, mientras escribía sus apuntes en la pensión del pueblo, Harrington sintió que lo observaban. Un joven esclavo, uno de los pocos que había logrado mirarlo directamente a los ojos, se acercó a escondidas y le dejó un trozo de papel arrugado antes de huir en la oscuridad. En el papel apenas unas palabras temblorosas. No se fueron. Están aquí, bajo la tierra. Aquella frase le heló la sangre. Al día siguiente, regresó a Moss Creek, decidido a enfrentar a Eleanor. Pero la mujer lo recibió como si lo esperara. Lo invitó al salón, le ofreció té esta vez, y lo miró fijamente mientras decía: «Tiene algo que decirme, señor Harrington». Él desplegó el papel. «¿Qué significa esto? ¿Qué hay bajo su tierra?». Por primera vez, Eleanor sonrió con verdadera emoción. «La verdad, señor Harrington, pero no está preparado para verla».
Lo que ocurrió después nunca quedó del todo claro. Esa noche, el abogado desapareció. Su caballo fue hallado atado junto al camino, sus pertenencias intactas, su libreta ausente. Nadie volvió a verlo. En los meses siguientes, circularon rumores de que había regresado al norte, enfermo o desilusionado, pero quienes conocían a Daniel sabían que jamás habría abandonado una investigación sin concluir. Eleanor, mientras tanto, continuó con su rutina. Sus registros siguieron impecables, sus ventas rentables, su fachada intacta. Pero Henry notó un cambio. Su madre estaba más silenciosa, más sombría. Parecía debatirse entre el orgullo por haber mantenido su secreto y la culpa de una cadena de muertes que, aunque justificaba como parte de su plan, comenzaban a pesar sobre su conciencia. La tierra de Moss Creek estaba llena de huesos, y cada noche, el pasado parecía susurrar desde las raíces. Las semanas posteriores a la desaparición de Daniel Harrington estuvieron marcadas por un silencio espeso. En el condado, pocos se interesaron por el destino del abogado abolicionista, un forastero del norte con ideas peligrosas, desaparecido en tierras sureñas. Para muchos, era simplemente un asunto que convenía olvidar. Pero Eleanor Creswell sabía que no podía permitirse esa calma aparente. Alguien había hablado. Alguien dentro de su plantación había abierto una grieta en su muralla de secretos, y esa grieta debía cerrarse antes de que otro curioso siguiera el mismo camino. Convocó a Ruth, una anciana esclava que había servido en la casa desde los tiempos de Thomas Creswell. Ruth llegó temblorosa, consciente de que algo terrible se avecinaba. Eleanor la hizo sentarse frente a la chimenea. Le sirvió un vaso de agua y habló con una serenidad que solo hacía más aterrador su tono. «Sé que hablaste con el abogado», dijo sin rodeos. «No lo negarás». Ruth bajó la mirada, incapaz de sostenerle el rostro. Sus manos temblaban. «Tenía miedo, señora», murmuró. «Hay cosas en esta casa. Cosas que no entiendo. Pensé que él podría ayudar». Eleanor respiró hondo. No la golpeó, no levantó la voz. «No soy un monstruo, Ruth», susurró. «Lo que hago aquí no es maldad, es justicia. Justicia que este mundo jamás permitiría si la buscara por los caminos de la ley». Entonces abrió un pequeño cofre de hierro oculto bajo el suelo de su estudio. Dentro había páginas llenas de símbolos y cifras, rostros dibujados con precisión casi científica, anotaciones de rasgos, fechas, y una palabra escrita una y otra vez: prueba. «Mira», dijo Eleanor extendiendo un dibujo. Este hombre se llamaba Isaac. Lo vendí hace 8 años. ¿Ves sus ojos? Gris verdosos. Exactamente como los del senador Caldwell. Isaac era su nieto ilegítimo, fruto de una violación silenciada. Cada uno de los hombres que traje aquí lleva en su sangre la evidencia de una hipocresía que este estado se niega a admitir. Ruth la escuchaba horrorizada. Eleanor continuó. «Los maté, sí, pero no por crueldad. Los preservé. Sus cuerpos están bajo tierra, pero sus huesos hablarán algún día. Mostrarán que los hombres más poderosos de Georgia construyeron su honor sobre una mentira». La anciana sollozó. «Eso es asesinato, señora. Ninguna verdad puede nacer de tanta sangre». Eleanor la miró fijamente, con una mezcla de dolor y orgullo. La justicia nunca florece en un suelo limpio. «Ruth, a veces hay que ensuciarse las manos para arrancar de raíz la podredumbre». Ruth salió de aquella conversación marcada por un terror nuevo. No el de la violencia, sino el de comprender que su ama creía estar haciendo el bien. Esa noche no durmió. Las palabras de Eleanor resonaban en su mente como una plegaria torcida. Y mientras tanto, en el granero, Henry trabajaba en la penumbra, sellando una nueva tumba. La tierra ya no era campo ni promesa de cosecha. Era un cementerio de secretos, donde la verdad se mezclaba con el pecado. Eleanor había cruzado un punto sin retorno. La desaparición de Harrington no sería la última. Su plan exigía silencio absoluto, y el silencio, en Moss Creek, siempre se pagaba con sangre. Tras la conversación con Ruth, Eleanor comprendió que su cruzada debía acelerarse. El tiempo ya no estaba de su lado. La guerra se avecinaba, los rumores de división entre norte y sur crecían, y cada día aumentaba el riesgo de que otro investigador se presentara con más poder, más recursos y desmontara el mundo que había construido con tanto cuidado. Así que intensificó su trabajo. Entre octubre de 1856 y marzo de 1857, adquirió 3 nuevos esclavos jóvenes, escogidos con una precisión obsesiva. No los elegía por su fuerza ni por su habilidad, sino por los rasgos que llevaban escritos en sus rostros. Ojos, mandíbula, tono de piel. Señales que, según sus registros, los vinculaban a familias prominentes de Georgia.
Para Eleanor, esos hombres no eran simples trabajadores. Eran piezas de evidencia viva en su gran archivo de vergüenza. Henry, su hijo, regresó con más frecuencia. Decía a los vecinos que estaba pensando en mudarse al sur para dedicarse al comercio agrícola, pero en realidad, cada visita era un paso más en la consolidación del proyecto. Juntos pasaban noches enteras revisando los libros cifrados, elaborando copias, escondiéndolas en distintos lugares. Una caja fuerte en Savannah, una oficina legal en Charleston, un contacto en Filadelfia. Si uno de ellos moría, el secreto sobreviviría. Pero la labor se había vuelto más oscura. Ya no bastaba con registrar. Ahora Henry aplicaba sus conocimientos de anatomía, tomando medidas, dibujando huesos, guardando muestras de cabello y fragmentos óseos. Las víctimas ya no eran personas, sino pruebas. Los dos hablaban de ellos como piezas de una colección que, algún día, derrumbaría el mito de la pureza racial del sur. Para la primavera de 1857, Moss Creek se había convertido en una fábrica de justicia distorsionada. 17 hombres yacían ocultos bajo el campo rocoso. 17 familias manchadas. Eleanor creía estar más cerca que nunca de lograr su objetivo. Necesitaba al menos 25 para provocar un escándalo imparable, una ola que arrasara con todo rastro de hipocresía. Pero entonces el destino decidió intervenir. En abril de ese año, un corredor de algodón de Charleston llamado William Thorne llegó a la plantación. Venía con la simple intención de revisar registros contables, sin imaginar que sus ojos minuciosos descubrirían una grieta mortal. Al examinar los libros, notó un patrón inusual. Todos los hombres vendidos desde Moss Creek habían sido catalogados como condición óptima certificada, y cada uno se había vendido por un precio sorprendentemente alto. Pero lo más inquietante era que varios compradores nunca habían registrado su llegada. Thorne no sospechaba asesinato, pero sabía que algo no cuadraba. Y cuando preguntó a Eleanor sobre esas anomalías, vio algo fugaz en su mirada. Miedo. Un destello apenas perceptible, pero suficiente para despertar su instinto. Decidió hacer averiguaciones discretas con otros plantadores y contadores de la región. Esa misma noche, Eleanor convocó a Henry. Paseaba nerviosa por el estudio, los dedos manchados de tinta, los ojos encendidos de urgencia. «Nos ha visto», susurró. «Sabe que algo no encaja. Si investiga, lo perderemos todo». Henry la observó en silencio. Por primera vez, el peso de los años y de los muertos parecía quebrar la voz de su madre. «Tal vez es momento de terminar», propuso. «Tenemos suficiente, 17 familias. Publiquemos las pruebas». Pero Eleanor negó con firmeza. «No es suficiente, no aún. Debemos silenciarlo». Con esa decisión, cruzaron otra frontera moral. Si antes sus crímenes podían justificarse como un medio para un fin, ahora iban a eliminar a un hombre inocente, culpable solo de haber visto demasiado. El proyecto de justicia se transformaba poco a poco en un pozo sin fondo. Durante 2 días, Eleanor y Henry trazaron un plan con precisión quirúrgica. Sabían que William Thorne se alojaba en el hotel de Milledgeville y que cada tarde, tras la cena, solía caminar solo por el sendero que bordeaba el río. Era un hombre de costumbres metódicas, confiado, ajeno a los peligros de una tierra que aún respiraba tensiones ocultas. Eleanor lo había estudiado con atención. Viajaba sin escolta, portaba un pequeño revólver más por formalidad que por necesidad, y nunca se desviaba de su ruta. La noche del 23 de abril de 1857, el cielo se cubrió de nubes y el aire olía a tormenta. En ese silencio denso, una figura aguardó entre los árboles. Vestía ropas de campo, gastadas y cubiertas de polvo, como las de cualquier esclavo fugitivo. Su rostro permanecía oculto bajo un sombrero raído. Cuando Thorne apareció, el desconocido emergió de las sombras. Hubo un forcejeo breve, un disparo que se perdió en la oscuridad, y luego un golpe certero. El corredor cayó al suelo sin emitir palabra. Su cráneo se fracturó en 3 partes. Murió allí mismo, bajo la luna encubierta, sin comprender nunca qué secreto había tocado. Su bolsa de documentos quedó intacta. Solo faltaban su reloj y su dinero, para que el crimen pareciera un asalto desesperado. Al amanecer, la noticia recorrió el condado. La muerte de un hombre blanco y respetable provocó un escándalo inmediato. Se organizó una cacería humana. Patrullas peinaron la región durante días buscando a un supuesto esclavo fugitivo. Revisaron cada plantación, interrogaron a cada capataz. No hallaron nada. Ningún esclavo faltaba, ningún testigo vio al asesino. La histeria se disipó con el tiempo, y el caso fue archivado como otra tragedia sin resolver. Mientras tanto, en Moss Creek,
Henry limpiaba las ropas manchadas y las ocultaba en el sótano bajo el granero. Cuando salió a la superficie, el amanecer ya teñía el cielo de gris. Su madre lo esperaba en el salón, sentada con el rostro pálido y los ojos perdidos. ¿Está hecho?, preguntó apenas en un susurro. Henry asintió, pero no hubo alivio. Solo un peso insoportable se instaló entre ambos. Eleanor comprendió que esa muerte había cambiado algo fundamental. Ya no era justicia ni siquiera venganza. Era supervivencia. Habían matado no para revelar la verdad, sino para proteger su mentira. Los días siguientes fueron de silencio. Eleanor siguió con sus labores, pero su mente estaba inquieta. Henry, en cambio, comenzó a distanciarse. Las noches que antes pasaban planificando, ahora se llenaban de silencios tensos. Por primera vez, él cuestionaba si el fin justificaba los medios. «Madre», dijo una tarde, «¿en verdad crees que el mundo cambiará con tus huesos enterrados?». Eleanor no respondió. Sabía que su hijo comenzaba a dudar, y esa duda era un enemigo más peligroso que cualquier investigador. El asesinato de Thorne había comprado tiempo, pero también había sellado su destino. La línea entre justicia y monstruosidad se había borrado por completo. Ahora Moss Creek no solo era un cementerio de esclavos, era un campo maldito, sostenido sobre la sangre de inocentes. Y aunque el secreto seguía a salvo, el precio espiritual que Eleanor pagaba se hacía más alto cada noche. El eco de los muertos ahora ya no era solo en sueños. Se sentía en cada rincón, en cada susurro del viento entre los árboles. El asesinato de William Thorne marcó un punto sin retorno. Eleanor, que alguna vez se había convencido de luchar por la verdad, ahora caminaba entre sombras cada vez más densas. Su mente, antes tan fría y calculadora, comenzó a fracturarse entre la convicción y la culpa. Henry también cambió. Ya no hablaba con la misma determinación. Sus gestos eran más pesados, su mirada más vacía. El hijo que había jurado ayudar a su madre en una cruzada moral, ahora se preguntaba si no se habían convertido en aquello que decían combatir, pero no había marcha atrás. Con Thorne muerto, la amenaza inmediata había desaparecido, aunque Eleanor sabía que el peligro persistía. El destino la estaba acercando. El país entero hervía en tensiones políticas. Los debates sobre la esclavitud se volvían más violentos, y los rumores de una guerra entre el norte y el sur se hacían inevitables. Si estallaba un conflicto, todos sus registros, toda su evidencia cuidadosamente reunida, podrían perderse en el caos. Esa idea la atormentaba. Había dedicado 16 años a construir su obra, un archivo secreto que demostraba la hipocresía de la élite sureña, esa que predicaba pureza racial mientras ocultaba generaciones de hijos mestizos nacidos del abuso y la violación. Y sin embargo nada de aquello veía la luz. Los huesos dormían bajo tierra, y el mundo seguía igual. Aún así, Eleanor persistió. Siguió adquiriendo esclavos jóvenes, estudiando sus rostros, comparando rasgos, añadiendo anotaciones en sus libros cifrados. Soñaba con un momento en que el país entero confrontaría sus pecados, pero cada nuevo cadáver la alejaba más de la justicia y la acercaba al abismo de la locura. Ruth, la anciana esclava, la observaba con terror silencioso. Sabía que su ama se consumía por dentro. Por las noches escuchaba pasos en la casa, murmullos en el estudio, y a veces el sonido seco de la tierra removida junto al granero. Ruth rezaba, pidiendo a Dios que el juicio llegara pronto, porque el peso de tanto secreto amenazaba con arrastrarlos a todos. El tiempo siguió su curso, y en 1861, la guerra finalmente estalló. Las llamas del conflicto se extendieron por todo el sur. Plantaciones fueron abandonadas, saqueadas, incendiadas. Moss Creek resistió un tiempo, pero los caminos se volvieron peligrosos. Los mercados colapsaron y la esclavitud comenzó a resquebrajarse. Eleanor ya no tenía compradores para sus pruebas vivas. El hambre y la enfermedad se extendieron entre los campos y su proyecto quedó suspendido, inconcluso. En 1863 la fiebre y la neumonía la alcanzaron. Murió en su cama, sin confesión ni testamento, con los labios apretados y el cofre de hierro aún bajo el suelo. Henry desapareció un año después, tragado por el caos de la guerra. Nadie supo si huyó al norte o cayó víctima de la violencia que se apoderó del país. El secreto de Moss Creek se hundió con ellos. Las lluvias borraron las huellas, la maleza cubrió las tumbas y el granero comenzó a derrumbarse. Pero los muertos seguían allí, dormidos bajo la tierra roja, esperando que alguien los encontrara, que su historia saliera a la luz. Porque los pecados de Eleanor, aunque enterrados, no estaban olvidados. Y el eco de sus actos aguardaba el momento de ser escuchado.
con la muerte de Eleanor Creswell en 1863, la plantación de Moss Creek quedó abandonada a su suerte. Las tropas marchaban, los esclavos huían o eran liberados, y el orden del viejo sur se desmoronaba. Nadie reclamó la propiedad. Sin herederos reconocidos, el terreno fue confiscado por el Estado. El granero, testigo silencioso de horrores inimaginables, comenzó a deteriorarse con los años. Las lluvias ablandaron la tierra. Los animales excavaron sin saber lo que dormía bajo sus patas, y la maleza cubrió lentamente el campo donde Eleanor había prometido plantar un huerto. Pero bajo esa tierra, 17 hombres seguían esperando justicia, sepultados con sus historias, sus rostros y sus linajes robados. Henry, su hijo, fue visto por última vez en 1864. Algunos afirmaron que había regresado al norte, otros que había muerto en uno de los incontables actos de violencia que devoraron Georgia durante la guerra. Ninguno pudo confirmarlo. Su nombre desapareció de los registros, y con él, los secretos que compartía con su madre. Las copias de los libros cifrados, dispersas entre bancos y oficinas, corrieron la misma suerte. El banco de Savannah fue incendiado durante una incursión. El abogado de Charleston murió sin dejar testamento. Los contactos en Filadelfia fueron desplazados por el caos de la posguerra. El rastro del archivo se perdió. Por décadas, Moss Creek fue solo un lugar más entre los escombros del pasado. Algunos colonos se instalaron, pero ninguno permaneció mucho tiempo. Decían que las noches allí eran inquietas, que el viento arrastraba lamentos y que los animales se negaban a cruzar el campo rocoso. En 1871, una tormenta derrumbó por completo el granero. Las vigas podridas cayeron sobre la trampa oculta, pero nadie supo lo que había bajo ella. Los muertos siguieron ocultos, mientras la memoria del nombre Creswell se desvanecía lentamente de los registros del condado. No fue hasta 1902, casi medio siglo después, cuando un empresario adquirió el terreno con la intención de construir una escuela. Las excavaciones comenzaron sin ceremonias, y pronto los trabajadores golpearon algo sólido. Primero creyeron que eran raíces o rocas, pero lo que emergió del barro fueron huesos humanos. Uno, luego otro, luego varios más. En pocas horas, habían exhumado 16 esqueletos alineados en fosas poco profundas. Junto a ellos, hallaron cajas de madera cuidadosamente selladas, que contenían cabellos trenzados, dibujos y medidas detalladas, escritas con una caligrafía meticulosa. La noticia corrió como pólvora. Los periódicos locales hablaron de un misterio en la vieja plantación de Moss Creek. Algunos imaginaron un antiguo cementerio de esclavos, otros susurraban historias de rituales, asesinatos o castigos, pero nadie tenía respuestas. Para entonces, los testigos habían muerto, los descendientes se habían dispersado y la guerra había borrado las huellas de un mundo entero. El nombre de Eleanor reapareció como un fantasma, sin contexto, sin voz que explicara por qué había enterrado a tantos hombres. En los archivos del condado, durante la demolición de la casa principal, los obreros hallaron un cofre oxidado bajo el suelo del estudio. Dentro había cuadernos en código, bocetos de rostros y cuerpos, listas de nombres incompletos y símbolos que nadie entendía. Las autoridades los enviaron al juzgado local, donde quedaron archivados en un sótano polvoriento, olvidados nuevamente por décadas. El misterio, una vez más, fue sepultado por el tiempo. Pasaron décadas antes de que alguien volviera a mirar aquellos cuadernos polvorientos encontrados bajo el suelo de Moss Creek. Fue en 1938, cuando un joven historiador de la Universidad de Georgia, llamado Samuel Price, investigaba sobre las antiguas plantaciones de la región. En un rincón olvidado del archivo del condado, encontró las cajas selladas con etiquetas apenas legibles, documentos anónimos, evidencias sin clasificar. Al abrirlas, descubrió las páginas escritas con la letra firme y elegante de Eleanor Creswell, diagramas del cuerpo humano, medidas detalladas de cráneos, anotaciones sobre color de piel, forma de ojos y nariz, junto con comentarios crípticos, similitud con los Rutledge, rasgos Pemberton evidentes, confirmación Caldwell. Samuel no entendió el significado inmediato, pero algo en aquellos registros lo inquietó profundamente. Decidió comparar los nombres mencionados con los registros históricos del condado. Lo que halló lo dejó sin aliento. Muchos de los apellidos correspondían a familias prominentes, plantadores, jueces, senadores estatales. Y todos tenían en común historias antiguas de relaciones prohibidas, rumores de hijos mestizos, escándalos silenciados. Cada entrada en el cuaderno de Eleanor parecía apuntar a un linaje oculto,
un testimonio de la doble moral que había sustentado el viejo sur. Samuel comprendió entonces que no estaba frente a simples notas contables. Aquello era un catálogo de sangre. Impulsado por la curiosidad, el historiador visitó el antiguo terreno de Moss Creek, ya cubierto de pastos altos y ruinas. Allí, guiado por las descripciones de los cuadernos, localizó las fosas exhumadas en 1902 y mandó realizar estudios rudimentarios. Los restos correspondían todos a hombres jóvenes afroamericanos, de edades similares, con una sorprendente diversidad de rasgos. Algunos mostraban estructuras óseas más finas, mandíbulas angulosas, dentaduras cuidadas, señales de alimentación equilibrada, detalles que indicaban que no habían sido trabajadores comunes, sino individuos seleccionados con criterios específicos. Mientras profundizaba, Samuel halló una carta sin firmar entre los documentos. Estaba dirigida a mi hijo y decía: «El mundo no aceptará nuestra verdad. Lo que hemos hecho aquí será juzgado por ojos ciegos. Pero algún día, cuando los hombres miren atrás con verdadera justicia, entenderán que cada hueso enterrado fue una palabra escrita en el idioma del dolor». Aquella frase marcó al joven investigador. Decidió publicar un artículo académico en 1940 titulado «La plantación de Moss Creek, un misterio de justicia y pecado», pero su trabajo fue silenciado. Las universidades sureñas no estaban preparadas para aceptar una historia que acusaba directamente a la élite de haber engendrado y luego destruido a sus propios descendientes. El manuscrito de Samuel fue rechazado y sus colegas lo tildaron de sensacionalista. Poco después abandonó la investigación y los documentos regresaron al archivo. Moss Creek volvió a dormir bajo el velo del olvido. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Décadas más tarde, en plena lucha por los derechos civiles, activistas y académicos retomarían el caso, viéndolo no como una simple curiosidad histórica, sino como una metáfora viva del sistema esclavista, un orden que devoraba a sus hijos y enterraba su vergüenza bajo tierra. El nombre de Eleanor Creswell comenzó a surgir en conferencias y ensayos, como símbolo de una justicia retorcida, de una mujer que intentó exponer la hipocresía del sur, pero terminó atrapada por la misma oscuridad que quiso denunciar. En los años 60, cuando el movimiento por los derechos civiles alcanzó su punto álgido, el misterio de Moss Creek volvió a despertar. Un grupo de jóvenes historiadores y activistas afroamericanos, encabezados por Clara Jennings, profesora de historia en Atlanta, redescubrió los archivos de Eleanor Creswell durante una investigación sobre linajes afrodescendientes ocultos en el sur. Clara quedó fascinada y horrorizada al mismo tiempo. Leyó cada página de los cuadernos, estudió los bocetos, las medidas anatómicas, las notas escritas con pulso firme, testimonio de la sangre, los huesos hablarán. Comprendió que Eleanor no había sido una simple asesina, sino una mujer consumida por el deseo de exponer la corrupción moral de su sociedad. Pero su método había cruzado todas las fronteras del bien. Clara y su equipo publicaron en 1965 un informe titulado «Los huesos de Moss Creek, la verdad enterrada del sur esclavista», donde proponían que Eleanor había intentado documentar científicamente las conexiones biológicas entre esclavos y sus dueños blancos, para probar que la esclavitud era un sistema autodestructivo y moralmente imposible. El artículo causó conmoción. Algunos lo consideraron una denuncia valiente de la hipocresía del sur. Otros lo tacharon de fantasía macabra. Las familias mencionadas en los cuadernos negaron toda relación y acusaron a los investigadores de difamación. Pero la historia caló profundamente entre las comunidades negras. Para muchos, Eleanor Creswell se convirtió en una figura simbólica. No una heroína, pero sí un espejo del sufrimiento y la contradicción. Una mujer blanca que había visto el horror desde dentro y había intentado desafiarlo con las herramientas del sistema mismo, fallando en su intento y condenándose por su propia mano. Los activistas comenzaron a usar el nombre de Moss Creek como un símbolo de memoria, un recordatorio de cómo el sur había intentado ocultar la verdad de su mestizaje forzado, de los hijos no reconocidos, de las vidas borradas. En 1972, una fundación cultural impulsó una excavación arqueológica formal en los terrenos de la antigua plantación. Los resultados confirmaron las sospechas. Los restos humanos mostraban una mezcla inusual de características genéticas. Algunos incluso compartían marcadores hereditarios con familias blancas locales, lo que sugería descendencia directa. La ciencia finalmente comenzaba a decir lo que Eleanor había querido demostrar con su brutalidad: que las líneas raciales
proclamadas sagradas por la sociedad esclavista, eran una mentira construida sobre el abuso. Sin embargo, ningún descubrimiento podía limpiar la sangre derramada. La historia de Moss Creek quedó grabada como una tragedia moral, un intento de justicia convertido en monstruosidad, un mensaje de verdad construido sobre los cimientos del pecado. Clara Jennings escribió en su diario: Eleanor quiso gritarle al mundo que el sur se devoraba a sí mismo, pero su voz se ahogó en los gritos de los hombres que enterró. Su legado no es redención, sino advertencia. Desde entonces, Moss Creek pasó a ser un lugar de memoria. Las universidades comenzaron a incluirlo en estudios de historia afroamericana, y los descendientes de esclavos lo visitaban como un sitio sagrado, donde el dolor y la verdad coexistían bajo la misma tierra roja. Con el paso de los años, el caso de Moss Creek dejó de ser solo una investigación académica y se transformó en un símbolo de memoria colectiva. En 1985, un grupo de activistas locales, descendientes de comunidades afroamericanas de Georgia, junto a historiadores, teólogos y líderes comunitarios, fundaron el Centro de Memoria Moss Creek, un pequeño museo levantado sobre las ruinas del antiguo granero. Allí, entre vitrinas de madera y paredes cubiertas de documentos, se expusieron por primera vez los cuadernos de Eleanor Creswell, las reproducciones de los bocetos anatómicos y las copias restauradas de las listas de nombres incompletos. El lugar no buscaba justificar a Eleanor, sino recordar a las víctimas. 17 hombres anónimos, privados de nombre, de historia y de tumba. Cada uno fue representado con una cruz de madera y una inscripción que decía: aquí yace un testigo. Su silencio nos habla. Las visitas al sitio crecieron con los años. Estudiantes, turistas, descendientes de esclavos y miembros de las familias blancas mencionadas acudían movidos por la curiosidad o la culpa. Algunos lloraban, otros guardaban silencio. Muchos dejaban cartas o flores, reconociendo, tal vez por primera vez, el peso de un pasado que seguía sangrando. En los años 90, nuevos análisis forenses confirmaron lo que Eleanor había sospechado hacía más de un siglo. Varios de los esqueletos compartían rasgos genéticos con familias blancas prominentes del condado. Aquellos resultados, aunque fragmentarios, bastaron para desmoronar los últimos muros de negación. Ya no había duda. Moss Creek era la prueba de una sociedad construida sobre el abuso, que predicaba pureza mientras sembraba mezclas forzadas, que hablaba de honor mientras engendraba hijos olvidados en los campos. Pero más allá del escándalo, lo que más conmovía a los visitantes era la paradoja de Eleanor. Algunos la veían como una justiciera trágica, una mujer que comprendió demasiado tarde que el mal no puede combatirse con más mal. Otros la juzgaban sin reservas, convencidos de que ninguna causa podía justificar los asesinatos. El museo mantenía ambas perspectivas, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Una placa a la entrada resumía el mensaje central: la verdad no necesita sangre para ser oída. Con el tiempo, Moss Creek se convirtió en un espacio de reflexión sobre la esclavitud, la culpa y la búsqueda desesperada de justicia en medio de la oscuridad. Cada año, en el mes de abril, se realiza una ceremonia de memoria y redención, donde líderes religiosos, descendientes y académicos leen los nombres de los hombres exhumados, rezan por los no identificados y encienden velas por las almas que nunca encontraron paz. Y aunque los huesos descansan, su historia sigue viva, recordando a todos que los secretos del pasado nunca desaparecen del todo, que incluso enterrados bajo siglos de silencio, los ecos del yugo aún pueden escucharse cuando alguien se atreve a escuchar. A comienzos del nuevo milenio, Moss Creek fue declarado sitio histórico protegido por el estado de Georgia. Ya no era solo un recuerdo local, sino un símbolo nacional de las contradicciones morales de la esclavitud y del peso que la verdad puede cargar cuando se busca por caminos equivocados. Las escuelas comenzaron a incluir su historia en los programas de historia afroamericana y estudios de ética, y varios documentales la presentaron como un caso único. El intento desesperado de una mujer blanca por exponer la hipocresía del sistema que ella misma habitaba, terminando por caer en su misma red de violencia. El documental más reconocido, Bajo la Tierra Roja, producido en 2007, narró con crudeza el dilema de Eleanor Creswell. Las entrevistas con historiadores y descendientes mostraban cómo su historia dividía opiniones. Unos la consideraban una visionaria trágica, otros una asesina disfrazada de justiciera. Pero todos coincidían en un punto: su obra, aunque perversa,
obligó al sur a confrontar una verdad innegable. Las raíces de su sociedad estaban manchadas con la sangre de sus propios hijos. El sitio de memoria recibió un flujo constante de visitantes que buscaban comprender, reconciliarse o simplemente llorar ante las cruces anónimas. En el museo, una sala especial se dedicó a los 17 silencios, con paneles interactivos que narraban la vida de los esclavos en el siglo XIX, las leyes que negaban su humanidad y los mitos que sustentaban la idea de pureza racial. Cada visitante salía con la sensación de haber escuchado una confesión del pasado. En 2010, un equipo de genealogistas logró identificar parcialmente a 4 de los hombres enterrados en Moss Creek. A través de estudios de ADN y registros antiguos, encontraron coincidencias con familias afroamericanas que aún vivían en el estado. Para los descendientes, fue una revelación dolorosa y sagrada. Por fin podían nombrar a sus antepasados y ofrecerles una oración. Uno de ellos, un pastor llamado Caleb Thomas, pronunció en la ceremonia una frase que quedó grabada en el memorial. No pedimos castigo para Eleanor. Pedimos que su historia nos recuerde que la justicia sin compasión se convierte en tiranía. Ese mensaje marcó una nueva etapa. La historia ya no se contaba solo como tragedia, sino como lección espiritual. Los visitantes eran invitados a reflexionar sobre la delgada línea entre el bien y el mal, sobre cómo la búsqueda de redención puede deformarse cuando se basa en el dolor ajeno. Moss Creek dejó de ser solo un lugar de muerte. Se transformó en un altar de memoria, un espacio donde el silencio habla, donde la tierra roja murmura verdades que durante siglos fueron negadas. Y cada año, bajo el cielo templado de Georgia, cuando las velas iluminan las cruces, los nombres sin rostro parecen alzarse en un canto invisible, un recordatorio de que la historia puede ocultarse, pero nunca desaparecer por completo. Hoy, más de siglo y medio después de los hechos, Moss Creek sigue siendo un lugar donde el tiempo parece detenerse. Los visitantes que caminan entre sus campos sienten el peso invisible de las voces enterradas, los ecos de un pasado que se niega a morir. Las historias de los 17 hombres se han convertido en leyenda local, contadas en escuelas, iglesias y programas de memoria. Los guías del memorial relatan cómo cada esqueleto hallado fue una palabra escrita por la historia misma, una denuncia que había permanecido sepultada por generaciones. La figura de Eleanor Creswell continúa siendo objeto de debates académicos. Algunos investigadores sostienen que, a pesar de su brutalidad, fue una pionera en comprender la mezcla inevitable de razas en el sur esclavista. Una mujer que intentó documentar lo que todos negaban, que la esclavitud no solo oprimía, sino que engendraba. Otros la consideran un ejemplo de cómo la obsesión por la justicia puede convertirse en una forma de locura, cuando se pierde la compasión y se sacrifica la vida humana por una idea. En las conferencias modernas, se la describe como una figura liminal, atrapada entre la víctima y la verdugo, entre la reveladora de la verdad y la destructora de su propio propósito. Su historia invita a reflexionar sobre la complejidad del alma humana y la incapacidad del mal para redimir otro mal. Eleanor soñó con exponer la hipocresía del sur, pero terminó repitiendo la violencia del sistema que despreciaba. Los hombres que asesinó no eran culpables, sino testigos involuntarios de una verdad que ella quiso gritar al mundo. Su muerte, y las de ellos, conformaron una tragedia moral de la que aún hoy se extraen lecciones. El Centro de Memoria Moss Creek, junto con universidades y grupos de descendientes, organiza cada año el Simposio de la Tierra Roja, un encuentro donde historiadores, artistas y teólogos discuten los dilemas éticos del pasado esclavista. Las ponencias giran en torno a un mismo mensaje: recordar no es juzgar, sino sanar. El lugar se ha convertido en un punto de peregrinación para quienes buscan comprender la historia no solo como hechos, sino como heridas vivas. En una de las paredes del memorial grabada en piedra, puede leerse una de las frases más citadas de los cuadernos de Eleanor. La verdad no teme a la oscuridad, pero la justicia debe caminar con luz. Bajo esas palabras, los visitantes dejan flores, cartas, retratos y oraciones. Algunos rezan por los muertos, otros por los vivos que aún cargan las culpas heredadas. Y así, cada paso en Moss Creek se convierte en un acto de memoria, un recordatorio de que la historia no se borra, se escucha, se enfrenta y se honra. Hoy, el lugar donde alguna vez se levantó la plantación Moss Creek es un espacio de reflexión y memoria. Sobre el terreno donde yacen los cuerpos de aquellos hombres olvidados, se erige un modesto monumento de piedra roja, símbolo de la tierra que los cubrió y del dolor que aún respira en sus entrañas.
Los nombres de las víctimas imposibles de recuperar por completo están representados por placas con palabras como verdad, sangre, silencio y justicia. Cada visitante deja allí una oración, una lágrima o un pensamiento que los conecte con ese pasado que nunca debe repetirse. Los cuadernos cifrados de Eleanor reposan hoy en el archivo histórico de Georgia, abiertos al público bajo estrictas condiciones. Muchos acuden a leerlos, no para justificarla, sino para comprenderla, porque su historia encierra una advertencia. La verdad no puede nacer de la violencia, y cuando la justicia se alimenta del odio, se transforma en otra forma de esclavitud. La historia de Eleanor Creswell sigue despertando preguntas que el tiempo no ha podido responder. ¿Fue una heroína incomprendida? ¿Una visionaria atrapada por su época? ¿O una mujer consumida por la ira, incapaz de distinguir entre justicia y venganza? Lo cierto es que sus actos revelaron lo que muchos negaron. Las raíces del racismo estaban manchadas con la sangre de sus propias mentiras. Su obsesión por exponer la hipocresía del sur esclavista la llevó a sacrificar vidas inocentes, convirtiéndose, sin quererlo, en el reflejo más oscuro de aquello que buscaba destruir. Hoy, su nombre aparece en libros, conferencias y debates morales. Algunos la citan como símbolo del poder de la verdad, otros como una advertencia sobre los peligros de la redención violenta. Pero más allá de los juicios, su historia invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la justicia? ¿Y qué valor tiene la verdad si llega demasiado tarde? En Ecos del Yugo, creemos que recordar estas historias no es abrir heridas, sino dar voz a quienes el tiempo quiso silenciar. Porque la historia no pertenece a los vencedores, sino a quienes se atrevieron a contarla, aunque el precio fuera su propia humanidad. Gracias por escuchar esta historia. Te invitamos a dejar en los comentarios tus pensamientos. ¿Crees que Eleanor fue víctima de su época o verdugo de su propia causa? ¿La verdad puede justificar la muerte? Suscríbete a Ecos del Yugo, donde traemos a la luz las sombras del pasado para que nunca vuelvan a repetirse, porque la memoria es resistencia, y la verdad, aunque tarde, sigue siendo una llama encendida.